Buenas noches para todos, bienvenidos, que vayan llegando las personas, se van conectando, discúlpenme un segundo acá, mientras la gente va llegando, vamos conectándonos y bienvenidos cada uno de ustedes esta noche a nuestra charla, a nuestra cita nocturna con este frío. Hoy está lloviendo en Bogotá. Hoy vamos a ver un tema súper bonito que se llaman las emociones. Hoy estoy sin gafas, pero bueno, aquí estamos con un look diferente. Hoy vamos a hablar de qué son las emociones, cómo es nuestra conexión directa con el mundo, cómo podemos a través de ellas comunicarnos y comunicarnos con nosotros mismos. Vamos a esperar otro poquitico que se conecten más personas. Bienvenidos a esta noche tan bonita, tan maravillosa y tan especial. Estoy muy contenta porque iniciamos nuestro curso de Transurfing y por ahí veo a una gran amiga, Flor. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche también en este live, Flor, y gracias por las personas que van llegando. Empecé un poquito más tarde esta noche porque hice un mini break, pero bueno, ya aquí estoy. Entonces, gracias a los amigos de Facebook, gracias a los amigos de Instagram y la gente que también quiera ver en YouTube. Vamos a empezar a compartir estos videos en YouTube la otra semana, yo creo, poco a poco, y ahí vamos, poco a poco. Bueno, entonces, bienvenidos. Gracias por estar aquí y demos paso a el tema de esta noche. Gracias, Flor, que son las emociones. Vamos a mandar aquí un saludito. Vamos a saludar. Gracias porque se conectan. Hola, José Manuel. Gracias. Bueno, iniciamos. Las emociones es un estado que tenemos nosotros como si fuera un canal tanto de recepción como de transmisión. Ustedes saben que el lenguaje siempre tiene que tener un emisor, un receptor y hay un canal de transmisión. Las emociones son ese canal de transmisión por el cual finalmente llega al otro receptor o el que emite el mensaje. Pero ustedes dirán, el que lo emite y el que lo recibe, pues es el que está generando la emoción, pero finalmente es un canal, porque a través de ellas es que podemos dar la expresión del lenguaje, de lo que se está viviendo y lo que se está sintiendo, ¿sí? Es un estado que nos permite adaptarnos a las situaciones diarias del medio ambiente, a nuestro entorno. Es algo que va innato en nosotros, es decir, se genera de una forma súbita y es pasajera porque finalmente nuestro cuerpo fisiológicamente está adaptado para que esa emoción, la sensación, ay miren, yo que es que las gafas y las tenía colgadas aquí, para que esa emoción, nuestro cuerpo está adaptado fisiológicamente para que ese estado que vivimos emocional sea transmutado. Cuando hablamos de transmutación es algo energético, ¿sí? Pero podemos decir que sea como que se degrade, que se evapore, que se vaya, que pueda ser cambiado, que pueda ser transformado, que pueda ser moldeado, ¿ok? Tienen un papel fundamental en nuestra vida desde el momento incluso de nuestra concepción, ¿sí? Porque hay seres, en estudios que se ha visto que los seres emiten o generan algún tipo de emoción estando dentro del vientre de su madre. Es decir, responden a estímulos externos. Por ejemplo, voy a contarles experiencia propia. Cuando yo estaba embarazada, cada vez que yo ponía la alarma del carro, tip tip, sonaba tan duro que mi bebé saltaba. O cuando prendía la licuadora, mi bebé inmediatamente se movía. ¿Ok? Entonces era que generaba una emoción
esa sensación que se generaba a través de los 5 sentidos, ¿ok? Entonces nosotros tanto las expresamos con nuestros sentidos como las percibimos a través de ellos. Por eso termina siendo un canal de recepción. Sí, juega el papel fundamental en nuestra vida, es total. ¿Por qué? Porque cada vivencia nos genera una emoción. Vienen en todas las formas, tamaños y sabores, como dicen. Es decir, tanto puedes sentirla en estados de molestia, como las puedes sentir en estados de felicidad, ¿sí? De maneras bruscas, en maneras menos violentas o pasajeras. Todas son pasajeras, ¿ok? Ahí deben ser pasajeras. Hay personas que les encanta permanecer en la emoción y ahí eso trae unas consecuencias. Yo les hablaba hace unos días sobre el efecto placebo y cómo el estrés afecta a nuestro organismo cuando permanecemos en la emoción. La emoción siempre se genera por esa circunstancia en la que estamos en estados de exaltación o éxtasis, puede ser para bien o para mal, pero cada vez que nosotros recordamos o pensamos en el hecho que nos genera la emoción, volvemos a sentirla, ¿ok? Por ejemplo, si estás bajo un nivel de estrés muy alto y fue causado por una molestia, esa rabia, esa incomodidad, si la recuerdas, te va a generar una emoción. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos escuchándonos a nosotros mismos y entendiendo que son pasajeras, ¿ok? Nosotros involucramos todo lo que tiene que ver la parte cognitiva. Cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de la actitud, la creencia, todo lo que nos llega en representación al lenguaje, lo que nosotros podemos interpretar, lo que nosotros podemos contextualizar. Y esa es una capacidad innata en todos los seres humanos, así no tengan una condición con todos sus sentidos, digamos. Por ejemplo, hay las personas que carecen del sentido de la vista también transmutan, sienten y generan esa emoción y también la transforman y la participan y también la reciben, ¿ok? Entonces, no importa qué tipo de situación se encuentre a nivel fisiológico la persona, pero las emociones son innatas en nosotros, son parte de nosotros. Así como necesitamos el oxígeno para poder vivir en esta densidad y en esta dimensión, las emociones son parte de nosotros. Esto siempre está influido por situaciones concretas, ¿sí? Y tiene que ver mucho en la forma como yo percibo mi realidad, como percibo una situación, como percibo el desarrollo de esa situación y cómo la interpreto. Hay personas que hablan que van innato en algo que se llama los temperamentos. Entonces tienen maneras de reaccionar emocionalmente diferente por ese temperamento que tiene, que va impregnado en su ser. Entonces, por ejemplo, bueno, hablemos de los 4 temperamentos. Los temperamentos son sanguíneo, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Cada uno de esos temperamentos tiene respuesta a una emoción específica. Por ejemplo, el sanguíneo tiende a ser muy alegre, muy espontáneo, muy feliz. El colérico tiende a ser más como inflexible, como más fuerte de carácter. Miren que hasta mi expresión cambia cuando hablo de un colérico, ¿sí? El melancólico, como su nombre dice, tiende todo a melancolizarlo. No tiene que ver con el sufrimiento ni con el dolor, ¿ok? Entonces cada uno, por algo innato en nosotros que tiene que ver con con nuestro ADN, con nuestra memoria celular, tiene que ver con la barriga que se llevó. Cuando yo digo la barriga es que
la forma como nos desarrollamos en el vientre de la madre, porque esas condiciones también generan en nosotros unos procesos de comportamiento diferentes, tienen impregnado esa parte de expresar esas emociones, ¿sí? Durante mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica ha sido tomada como menos. Y resulta que en estos últimos tiempos se le ha dado gran relevancia al asunto, no solamente por la era que estamos atravesando, sino por la importancia que requiere la salud mental en los seres humanos. No sé, las personas si tienen mascotas, también se han dado cuenta de que las mascotas también demuestran emociones. Es bastante particular eso y es muy lindo porque se habla de que las emociones van plenamente pegadas al alma. Entonces, ¿qué? ¿Los animales tienen alma? Bueno, ahí dejo esa inquietud, que eso ha sido un debate que ha sido corrido por muchas personas, pero a lo que voy es que los animalitos también expresan sus emociones. Cuando llega a casa la persona y hace rato no estaba, yo tengo unos gatitos, ellos siempre llegan a saludarme, están esperándome, ¿sí? Y su forma de demostrar esa alegría, digamos, de que yo llegue a casa es que ellos se acercan a mis piernas y se pegan a las piernas como dándome una bienvenida, ¿sí? En algún momento también tuve un perrito y el perrito cada vez que yo llegaba y silbaba, el perrito corría y movía su cola. Es una forma de expresar las emociones. Con el tiempo esto se ha vuelto relevante e importante, ¿sí? Porque la emoción, sin ser un estado afectivo como tal, literal, indica un estado interno personal de la motivación, el deseo o incluso nuestros objetivos como seres humanos. Los bebés demuestran 100% sus emociones y lo hacen demostrando alguna necesidad para un cumplimiento. Por ejemplo, un bebito que tiene hambre o sueño va a llorar, ¿verdad? Entonces, siempre desde el principio, para demostrar esas emociones, nosotros hemos utilizado símbolos, signos, hemos utilizado significados y ha sido la manera de cómo nosotros compartimos nuestro estado de ánimo frente a las circunstancias. No debemos tragarnos nuestras emociones. Cuando nosotros nos estamos tragando nuestras emociones, nos estamos negando a sí mismos. ¿Sí? Es como si tú te pusieras tu ser dentro de una cárcel y no permitieras expresar lo que tú eres. Recuerda que nosotros somos primero y para estar bien las personas que amamos, primero tenemos que estar bien nosotros. El ejemplo que más me gusta adaptar a esta circunstancia es la del avión. Cuando una persona están dando las explicaciones de que si hay un problema de presión dentro del avión, lo primero que debes hacer es colocarte tú la máscara de oxígeno perdón, y luego ponerle la máscara a la persona que está a tu lado, o si es tu hijo, o tu bebé, o tu abuelo, o tu papá, o tu mamá. Siempre tú tienes que estar primero para que puedas igual bendecir a los demás. Y en muchos casos esto se anula, por no decirte la mayoría de casos, ¿sí? Y el hecho de que esto se anule hace que te estés haciendo como el harakiri tú solo porque te estás lastimando. Es importante que las emociones puedan florecer, puedan dar la libertad, mientras no afectes a los derechos de los demás. Eso no es de que, ay, tengo rabia, voy a ir a pegarle a alguien ya. No, porque ahí estás afectando a otros. Es algo que se tiene que trabajar con uno mismo. Es algo que tú tienes que enfocar la energía. Dentro de los conceptos psicológicos hablan de que la emoción es muy importante poder liberarla. Y si no la liberas, tienes que buscar de manera inconsciente, tu ser empieza a desviar ese foco energético. Y cuando tú empiezas a desviar ese foco energético, empiezan a haber los atropellos para
ti mismo y para los demás, y empiezan a existir esa cantidad de traumas y problemas que uno genera incluso hasta en los hijos o en las personas que tiene alrededor. Y nosotros somos responsables de nosotros mismos y de esos seres de quienes muchas de las cosas dependen de nosotros. Recuerden que estas cosas que yo les hablo cuando hablamos de los hijos, lo importante es tenerlo muy presente siempre, pues en el transcurso de la vida, pero sobre todo los primeros 7 años, que ellos son esponjas y viven a través de nosotros como adultos, ¿no? Algo que se maneja mucho del lado de las emociones y poder manejarlas se llama la inteligencia emocional. Esto vamos a dejarlo aquí en un paralelito, ¿ok? Hoy es el Día Internacional de la Concientización contra el Abuso Narcisista. Para mí esto es importantísimo porque tengo una experiencia, 2, 3, bueno, varias. Siempre a través de mi vida he vivido bajo el abuso narcisista. Lo viví con mi padre, que vine a descubrirlo siendo una adulta y por eso comprendí algunos patrones de comportamiento, y lo he vivido con mis parejas, sin comprender el por qué y para qué. ¿Por qué hago un paréntesis pequeñito y hago un paralelo entre las emociones y con lo del abuso narcisista? Pues porque hoy es el día y hay que reconocerlo, pero parte de ese problema que nosotros no nos damos como por nosotros primero, y nos damos nuestro lugar como seres humanos, y nos damos nuestro lugar frente a la autoestima, a comprender hasta dónde puedo dar y recibir, hasta dónde puedo ser empático, hasta dónde puedo reconocer mis propios sentimientos y validarlos, hasta dónde puedo ser capaz de expresar mis pensamientos positivos y sentimientos positivos y negativos, hasta dónde va el límite, hace parte de ese problema del abuso narcisista. Por eso lo dejé a un lado. Entonces, volvemos a la inteligencia emocional. Cuando yo tengo la capacidad de interactuar con el mundo, con una forma receptiva y adecuada, respetándome. ¿Cómo es posible que yo respete más a los demás y no me respete a mí misma? ¿Cómo es posible que yo aplaste mis emociones o quiera imponerlas? Porque aquí se ve de todo, ¿ok? ¿Cómo es posible que yo sienta que lo que yo piensa, diga, haga es lo que es la realidad, no solamente para mí, sino para los otros? Que sea castradora para conmigo misma. Ahí estoy invalidando esas emociones. Entonces, yo debo reconocer cuál es mi motivación y encontrar siempre cuál es el sentido de mi vida, para dónde voy, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr, cómo puedo tener ilusión, interés, motivación, cómo puedo llenarme de fuerza para superar las dificultades, cómo puedo ver de una manera diferente mi vida. Es poniéndole atención a mis emociones, escuchándome, dándome un valor. Hoy yo no te voy a hablar de cuáles son las emociones. Normalmente este horario y las personas que se conectan o los que son parte de mi comunidad saben cuáles son las emociones. El punto es, ¿cómo puedo yo encontrar el equilibrio entre la expresión de mi libertad y la exigencia y la tolerancia con las emociones? Eso es lo que yo esta noche venía como a compartirte y hablarte. Siempre darte tu lugar. Las emociones son parte innata de mi ser. Es parte de mi respiración, de mi oxigenar. No puedo anularme. Yo debo expresar mi inconformidad, debo expresar mi alegría. El hecho de que no lo haga hace que me intoxique, hace que me enferme, hace que empiece, incluso hay personas que les da ansiedad, ataques de ansiedad por no poder expresarse con libertad, y empieza a dificultarse su respiración, empiezan a tener pálpitos, sudoración, etcétera, por no poder expresar sus emociones con tranquilidad y libertad. Esta noche
mi charla específicamente es sobre cómo nosotros podemos ser unas personas inteligentemente emocionales, no solamente con un IQ muy alto y entonces tengo gran capacidad receptiva para toda la parte académica, sino cómo puedo encontrar primero el equilibrio siendo una persona emocionalmente equilibrada, repito, o sea, cómo puedo encontrar ese equilibrio cuando yo tengo la libertad de expresarme, ¿ok? Eso es maravilloso porque encuentras, como lo acabo de decir, la libertad del ser. Eres tú en esencia, eres tú quien puede vivir con plenitud, libertad, con tranquilidad. El hecho de que tú seas como quieres ser, como te sientas ser, sin invalidar, sin ir a faltarle el respeto a otros, es la parte más esencial de tus emociones. La inteligencia emocional se debe trabajar en todas las áreas, en todas, en la parte personal, y en la parte familiar, en la parte social, en la parte laboral, y es un buen manejo de los sentimientos. Y ojo, que yo siempre soy muy... siempre le quiero dar siempre al mismo punto. No es de conductas, no es conductual, no es obligado, no es donde yo castre mi sensación, porque eso no es liberarme ni tener una inteligencia emocional como tal, ¿sí? Es cómo yo puedo sentirme en paz y tranquilo con unos recursos que tengo, con unas... sí, con esos recursos que yo tengo, con esas habilidades que tengo, con esas características que tengo para poder vivir en libertad frente a esas circunstancias, ¿sí? Donde yo tenga libertad de mis sentimientos, libertad de expresar mis motivaciones, donde yo pueda vivir con la libertad de ser perseverante, de que tenga empatía, que tenga una agilidad mental, social, cultural, donde me sienta pleno, libre y tranquilo. Todo esto me va a dar lugar a mejorar mi modus vivendi, mi vida, mi mente, mi tranquilidad, mi paz mental. Que eso no tiene precio, no hay comparación frente a eso, ¿sí? Vamos a hablar un poco, como les dije, no vengo como a enseñarles cuáles son como las emociones como tal, pero hablemos un poquito de cuáles son como las más importantes. Una emoción que nos paraliza muchísimo es el miedo, ¿sí? Y el miedo va de la mano con la anticipación. Perdónenme. Voy a tomar un poquito de agua. Hoy sí traje agua. La anticipación a una amenaza buscando protección. Pero resulta que nosotros sentimos esa emoción antes de que llegue, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en futuro. No tenemos la seguridad de lo que va a pasar. Entonces es algo ¿ok? Siempre con el cuento de cómo me anticipo ante protegerme por una amenaza, frente a cualquier cosa. Es que tengo miedo que mañana pierda el examen. ¿No te sientes todavía como con la capacidad de presentar el examen? ¿Crees que te falta estudiar más, aprender más? Bueno, otra emoción que es muy común en nosotros es la emoción de la sorpresa, ¿sí? Normalmente nos da por sobresalto porque nos genera un asombro. ¡Wow! Está bien sentirla, está bien, está muy bien. Eso no es ni bueno, ni malo, ni nada. Es parte mía como si respirara el oxígeno. Otra es la aversión. Hay momentos en que uno siente mucha aversión por cosas. Y yo me río. Bueno, ustedes saben que uno siempre habla desde la circunstancia que está viviendo, ¿no? Entonces hay algún tipo de disgusto o un rechazo, asco o algo que no quiere ni tenerlo cerca, ni que ni se le acerque, ni nada. Otra que es muy común, es la ira. Que esto tiene que ver mucho con la rabia, la destrucción, el enfado que llaman en algunos países. En Colombia no le decimos enfado, no dice tengo piedra en Colombia.
aquí le dicen piedra, ¿sí? Tengo rabia. Otra que es maravillosa porque en las escalas vibracionales tienen puntos muy altos y es la alegría, va de la mano con el agradecimiento, tiene que ver con la diversión, el bienestar, la tranquilidad, cosas muy como agradables, van de la mano con eso. Otra es la tristeza. Si algo tienen en este tiempo los coaching es que el pensamiento positivo tiene que estar por encima de todo. Y resulta que el pensamiento positivo es tóxico. Hace 2-3 días veía un reel de una amiga con quien comparto este tipo de contenidos. Y ella expresaba en su reel que el pensamiento positivo es sumamente tóxico por las expectativas que te creas frente a ese pensamiento positivo. Y si hay algo que es sano, porque es liberador, es poder darte el espacio de sentir tristeza. Ni siquiera es decir que te des el lujo, es el espacio de sentir tristeza. Va de la mano con la pena, el pesimismo, pena, así, bueno, creo que sí, es como la pena, el dolor, como el pesimismo, la tristeza, es eso. Bueno, entonces tú tienes toda la libertad de sentirlo porque siempre las emociones tienen funciones en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros vivimos nos está enseñando algo. Nosotros debemos ser muy perceptivos. Eso hace parte de escuchar al que piensa, que ahorita hablábamos en la clase, escuchar al que piensa. Todo lo que sentimos siempre nos está mostrando algo, ¿sí? Si yo siento miedo, es porque estoy pensando en que debo protegerme. Me encantaría que estuviéramos muy atentos a esas partes. Siempre, muy atentos. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué pienso que debo protegerme? ¿Por qué? Normalmente eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos parejas maltratadoras, ¿sí? O cuando estamos en un espacio que somos vulnerables. Miedo. No tengo claro algo pasa, ¿ok? La sorpresa me ayuda a enfrentarme a situaciones, ¿ok? Y a la vez cuando me ayuda a enfrentarme a situaciones, me orienta. Miren que eso va algo como del sistema autónomo, ¿verdad? Es muy interesante. La aversión, es interesante que la veamos por qué la sentimos. ¿Qué nos causa la aversión? ¿Por qué yo siento esa aversión? Puede ser por una persona, puede ser por una comida, puede ser por un lugar. ¿Por qué me causa aversión? ¿Sí? ¿Por qué me causa rechazo? ¿Qué genera en mí esa emoción? La alegría es maravillosa porque nos indica dónde nos sentimos bien, dónde nos sentimos placenteros, dónde nos sentimos cómodos, dónde nos sentimos tranquilos. Y el reconocer esas cosas, y se acuerdan que les dije que están las escalas de emociones, el reconocer esas cosas hace que nosotros identifiquemos dónde debemos permanecer más tiempo, ¿sí? Es bonito, eso es bonito comprenderlo. Y hay una que me parece espectacular, que me parece de manera personal, que es un espejo, que es una proyección de mi vida, que es tan linda y es en medio de lo fuerte que pueda llegar a ser, es la tristeza, ¿sí? Porque hay una frase que dice que después de que llegues al fondo, ¿qué es lo que te toca hacer? Pues subir, no tienes de otra. Si caíste en un pozo, buscar cómo salir de ahí. Entonces, ¿qué hace la tristeza? Lo que hace es buscar que te reintegres como persona, que te identifiques como ser humano. ¿Sí? ¿Qué me causa esa tristeza? ¿Por qué estoy atravesando por esta situación? A nivel fisiológico, las emociones están 100% pegadas a nuestras reacciones hormonales. Cuando hay miedo, cuando tenemos tristeza,
cuando tenemos alegría, sabemos que se libera glucosa, cuando las pupilas se dilatan, sabemos que el tórax se ensancha para poder tener mayor respiración, sabemos que si hay miedo los músculos se contraen para salir corriendo. Hay momentos en que la aversión también nos hace palidecer, la piel se palidece porque la sangre se dirige hacia otras partes, los bronquios se dilatan. Es muy interesante todo lo que pasa a nivel fisiológico. Voy a contarles una experiencia terrible, pero me ocurrió y tenía que ver con el miedo. A mí me robaron una vez y cuando me estaban robando, bueno, me pusieron un arma. Yo le decía a la persona que no me robara, pero mi cabeza se nubló. Yo solamente sentía como toda la parte de los sentidos más expuestos. O sea, veía con mayor detalle, sentía perfectamente el olor del atracador porque estaba muy cerca a mí, pero me ocurrió algo muy particular y es que me oriné. La vejiga se vació y sentí mucho dolor. Fue de manera no controlada. Eso fue una manera de reacción frente al miedo. Entonces nuestro cuerpo, así no produzca esas circunstancias a nivel emocional, de miedo, angustia, tristeza, etc. Solo con pensarlo ya estás generando una reacción química en tu cuerpo que si no se enfoca te puede causar un daño fisiológico. Por eso hay que estar muy atento a las emociones. ¿Saben qué les digo algo? Nosotros no le ponemos mucha atención a muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Estamos más afuera. Ay, que estoy pendiente de que, un ejemplo, voy a decirles cualquier cosa, a ver, que son las elecciones. Hay que mirar quién vota y no sé qué. Pero tú le pones la misma atención que le pones a esas cosas como le pones a tu cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo, las mariposas que te dan en el estómago cuando ves a la persona que te gusta o cómo te brillan los ojos o si te sonrojas, ¿sí? Estás atento, tú te escuchas, te ves, te observas. ¿Te has dado cuenta que si tienes algo, un evento importante, el corazón se te dispara, pum, 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 y empieza a latirte con fuerza? O que empiezan a sudar tus manos. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué llegamos a esas cosas? ¿Sí? Las emociones, existe algo que se llama el polígrafo, ¿no? ¿Se han visto? Que las emociones delatan a los mentirosos. Entonces es muy bonito tener en cuenta cómo las expresiones de tu rostro, como las expresiones de tu cuerpo, sí generan ese tipo de respuesta, pero aún así nosotros nos negamos frente a nosotros mismos. Existe un test que, como una especie de escáner, que ponen a la gente bajo algún tipo de conducta que genere emociones y se muestra cómo hay mayor riego sanguíneo en algunas partes de tu cuerpo. Y también se ha puesto a nivel vibracional esas emociones como o te llevan al amor y al agradecimiento, como te dejan, que son los puntos más altos que existe en la escala vibracional, como te dejan en los primeros con el miedo, ¿sí? Y científicamente, cuando se ven los escáneres por colores, tú puedes ver cómo el miedo hace que la mayoría de tu cuerpo esté en sombra. Es increíble, ¿sí? Y la alegría está totalmente amarillo con naranja todo tu cuerpo. Entonces nosotros no somos muy conscientes y es importante que lo tengamos muy presente, ¿sí? Es importante que todos entendamos que tenemos características especiales que nos hacen mágicos. Yo todas las noches digo lo mismo. Nos hacen mágicos, nos hacen diferentes, ¿sí? Que todos somos diferentes estando dentro de los mismos grupos, porque se llaman arquetipos. Estos grupos se llaman arquetipos. Que todos somos cambiantes, que si vemos diferentes culturas vemos que tienen formas diferentes de reaccionar frente a las emociones, pero también ser conscientes que nosotros somos parte de lo que queremos ser, ¿ok? Y nos convertimos en lo que queremos ser. Y normalmente nosotros cogemos, eso se llaman pactos
Lealtades ocultas se llama eso. Y es que decimos, es que mi mamá era de mal genio, entonces yo soy de mal genio. Es una lealtad oculta que puede estar dañando tu vida. Las lealtades ocultas no sirven. Si algo queremos transformar en nuestra vida para mejorar nuestro ser, es romper con las lealtades ocultas. ¿Sí? No solamente nos sirve para las emociones, nos sirven para la abundancia económica, para la abundancia en el amor, en la salud. Siempre terminamos teniendo lealtades lealtades ocultas con, es que mi mamá era así, a mí nunca se me olvida. Y es el poder de la palabra. Me decía mi mamá, es que mi bisabuela, mi tía y perenceja, digamos, no me acuerdo los nombres, ellas murieron ahogadas y entonces como murieron ahogadas y yo tengo el mismo nombre de ellas, entonces lo más seguro es que yo me muero ahogada. Y sí, hay poder en la palabra, pero termina siendo una lealtad oculta. Es que a mí me enseñaron que la letra con sangre entra, yo no sé qué, termina siendo una lealtad oculta. Y esas lealtades nos arrastran a realidades donde nos perdemos. Cuando era chiquita nos decía, cuando los grandes están hablando, los chiquitos se callan. Y uno viene y repite eso, y lo que hace es castrar a los niños de su libertad. ¿Por qué? Por permanecer en lealtades ocultas, haciendo que se acaben las inteligencias, ¿sí?, emocionales. Porque la inteligencia emocional es uno de los pilares fundamentales en la vida de los seres humanos. Me extendí un poquito más porque empecé un poquito tarde. Les agradezco. Vamos a seguir hablando sobre la pareja. ¿Cómo puedo yo estar bien en pareja? ¿Cómo puedo manejar las cosas? Vamos a volver a hablar sobre los 4 acuerdos, pero de manera específica para comprender cómo liberarnos de esa opresión, de los condicionamientos y los juicios que otros quieren imponer sobre nosotros y sentirnos más libres. Muchos estamos bueno, personalmente no, pero sí en un conflicto de que por qué me pasa esto, por qué mi vida es así, y vamos a ayudarnos entre todos en estos live todas las noches para ver cómo salimos de estas opresiones. Les mando un beso, que tengan buena noche, gracias por todo, gracias a las personas de Facebook, gracias a las personas de Instagram, que tengan buena noche, y a la gente de YouTube que descansen y que tengan felices sueños.